Una clase de sistema de control interno, el depósito diario de la recaudación, que está dentro del capítulo 12. Plantea que las empresas tienen distintas formas de realizar sus pagos. Pueden optar, como vimos hasta ahora en la materia, por hacerlos en dinero en efectivo y entonces en su contabilidad aparecerá la cuenta caja, pero esta opción tiene distintos inconvenientes. Uno es la seguridad, porque sabemos que cuando hay mucho dinero en circulación tenemos más probabilidad de que nos puedan robar ese dinero. Y después también hay otros inconvenientes que tienen que ver con el control interno, ya que es más difícil cuando todos los pagos se hacen con dinero en efectivo, poder rastrear todos los pagos, cuando se hicieron y demás. Entonces, para poder resolver estos dos inconvenientes que presenta la opción de pagar con dinero en efectivo, también las empresas pueden optar por otro sistema de control interno que va a tener otras cuentas contables distintas a caja, que van a ser la cuenta de recaudaciones a depositar y la cuenta fondo fijo. Vamos a tratar de explicar de qué se trata este sistema. Este sistema tiene distintos postulados, que es decir, vamos a explicar en qué se basa el sistema de recaudaciones a depositar y fondo fijo. Lo primero que nos dice el sistema es que hay que hacer un depósito diario e íntegro de la recaudación. ¿Qué significa esto? Que todo el dinero en efectivo que haya entrado a la empresa durante el día de hoy, mañana a primera hora hay que depositarlo en el banco. ¿Sí? El punto número 2, ¿qué nos dice? Además, todos los pagos de la empresa se van a realizar a través de la emisión de un cheque. Si no se va a pagar con dinero en efectivo, sino que se va a pagar con la emisión de un cheque. ¿Esto por qué es así? Porque de esa manera la persona firmante del cheque va a poder saber cuáles son las erogaciones que se efectúan en la empresa. ¿Sí? Y por último, nos plantea que para algunos gastos menores, en vez de hacer un cheque, se van a realizar mediante un fondo fijo. ¿Esto qué quiere decir? Hay gastos que son muy poco significativos y que justamente por eso no merecerían la confección de un cheque. Acá estamos hablando de gastos súper chiquitos, como cuando vamos a sacar fotocopias a un kiosco, vamos a comprar un café o yerba para el mate de los empleados. Sí, son gastos muy pequeños que no implicarían la necesidad de realizar un cheque y además la persona no nos recibiría un cheque tampoco. Entonces, para estos gastos que son menores, la empresa va a constituir un fondo fijo, que es un dinero que se va a apartar específicamente para hacer estos pagos. Bien, ¿cuáles son las decisiones que la empresa tiene que tomar para poder constituir este fondo fijo? Bueno, van a haber tres decisiones que la empresa sí o sí tiene que tomar para poder llevar adelante el fondo fijo. Uno, va a tener que definir cuánto es el monto del fondo fijo, es decir, cuánto es el dinero que se va a apartar para poder hacer estos gastos menores. Por otro lado, va a decir, bueno, ese dinero que se va a usar para gastos menores solamente va a ser para los gastos hasta tanto monto, ¿sí? Va a tener que decir estos gastos menores cuáles son, porque puede ser distinta la percepción de una persona o de otra respecto a los gastos menores. Entonces la empresa tiene que poder decir claramente que entiende por gastos menores los gastos menores a tanto monto de dinero y que los gastos mayores a ese monto de dinero se van a realizar a través de la emisión de un cheque. ¿Sí? Y por último, la otra decisión que tiene que tomar la empresa es decir cuándo se va a rendir y reponer este fondo fijo. Es decir, puede ser que diga cuando llegue a gastarse el 80% o un porcentaje específico de este fondo fijo, o puede decir se puede rendir y reponer cuando pase tanto tiempo, es decir, cada una semana o cada un mes, depende de la realidad de la empresa, pero tiene que estar explícito en qué momento el responsable del fondo fijo tiene que rendir los gastos que ya ha realizado y se le va a reponer el dinero que ya ha gastado. ¿Qué es lo importante en este tema también de entender, que por ahí es el error que comúnmente realizamos? Es que cuando se efectúa el gasto no se realiza ninguna registración contable. Solo se harán los asientos contables cuando se repone el fondo fijo. ¿Por qué es esta clase? Voy a tratar de explicar por qué. ¿Cómo funciona el fondo fijo? Bueno, hay un responsable del fondo fijo. Si es la persona que va a tener el dinero en efectivo para poder hacer estos gastos menores, a medida que va a hacer esos gastos menores va a ir
recopilando toda la documentación respaldatoria, así todas las facturas y los comprobantes de los gastos que realizó, y va a llegar todo en un registro personal para después poder hacer la rendición correspondiente. ¿A quién le va a hacer esta rendición? Bueno, al contador o a la contadora, que esta sí es la persona que, junto con la rendición que haga el responsable del fondo fijo, va a poder hacer los asientos contables correspondientes a todos los gastos que ya ha pagado anteriormente el responsable del fondo fijo. Entonces, hay un momento que es el momento de pagar los gastos, que eso lo va a hacer el responsable del fondo fijo, pero hay otro momento que es el de contabilizar los gastos, que eso lo va a hacer el contador o la contadora en el momento de la rendición. ¿Por qué? Porque el contador o la contadora nunca va a saber qué gastos ocurrieron hasta tanto el responsable del fondo fijo no haga la rendición correspondiente. Por eso es la aclaración de que cuando en los enunciados aparecen se pagó 100 pesos de algo y eso es un gasto menor, sabemos que solamente es para que el responsable del fondo fijo haga la anotación correspondiente, pero que en ese momento no se va a realizar ninguna registración contable, sino que tenemos que esperar a que el enunciado nos diga que el responsable del fondo fijo realizó la rendición pertinente de los gastos que fue realizando anteriormente, que fueron indicados en el enunciado. Para que entendamos mejor el tema, vamos a hacer un ejemplo práctico. En este caso elegí el ejercicio 147 de la guía de trabajos prácticos, que su enunciado nos dice: una empresa expone en sus cuentas los siguientes saldos. Recaudaciones a depositar 6.000 pesos, fondo fijo 2.000 pesos. Las normas que tiene la empresa son las siguientes. Hasta acá, ¿qué podemos determinar? Bueno, si nosotros tendríamos que saber si la empresa optó por el sistema de caja y pago en efectivo o el sistema de control interno de recaudaciones a depositar y fondo fijo, la forma más sencilla va a ser poder ver cuáles son los saldos de sus cuentas contables. Si en la cuenta contable caja aparece, sabemos que optó por el sistema de caja y pago en efectivo. En cambio, fíjense en este ejemplo que la cuenta caja no estaría apareciendo y sí aparece la cuenta recaudaciones a depositar y fondo fijo, por lo cual entendemos que esta empresa optó por la segunda opción, por el sistema de control interno de recaudaciones a depositar y fondo fijo que estamos viendo. O sea que tenemos que saber que en los prácticos van a aparecer o una cuenta o la otra, nunca van a aparecer juntas, a no ser que estemos en un momento en que la empresa esté pasando, haciendo una transición de un sistema a otro sistema. Pero en general siempre tenemos o una cuenta o las otras. Es decir, que estaría mal que nosotros en este práctico utilicemos la cuenta caja. Eso es importante aclararlo porque nosotros venimos desarrollando todos los asientos con la cuenta caja hasta ahora y tenemos que acordarnos que ahora a partir de este sistema ya no se utiliza más la cuenta caja. Seguimos con el enunciado. Dice, la totalidad de los fondos que ingresan a la empresa se depositan el día siguiente, ¿sí? Que era el primer postulado del sistema de control interno recaudaciones a depositar. Dice que el importe máximo a pagar con el fondo fijo es de 200 pesos y que la reposición se realiza los días viernes o cuando se utilice el 80% del fondo, lo que ocurra primero. Los gastos mayores se pagan con cheque del Banco Galicia. La tarea nos pide registrar las operaciones en el libro diario, indicar cuál es el saldo de la cuenta de recaudaciones a depositar el día viernes e indicar qué se debe hacer con ese saldo. Antes de pasar a resolver el resto del ejercicio, veamos acá que siempre se tienen que dar esas tres decisiones que tenía que tomar la empresa para poder constituir el fondo fijo. En este caso tenemos que dice fondo fijo 2.000 pesos, eso significa que se constituyó un fondo fijo por ese monto. Dice que el importe máximo a pagar con el fondo son 200 pesos, es decir, que esta empresa entiende como gastos menores aquellos gastos menores a 200 pesos. Todos los gastos que excedan los 200 pesos se pagarán con el cheque del Banco Galicia. Y por último nos dice cuándo es la reposición del fondo fijo. Dice, acá tenemos las dos opciones que comentamos antes. O los días viernes, y si antes de llegar al día viernes se utiliza el 80% del fondo, lo que ocurra primero. ¿Sí? Siempre tenemos que verificar que estén las tres decisiones que tiene que tomar la empresa para poder constituir este fondo fijo. Ahora vamos a ir desarrollando el enunciado según los días. Comenzamos con el día lunes. El enunciado nos dice todas las operaciones que sucedieron el día lunes
Y además rescatamos de lo que leímos anteriormente que el fondo fijo se utiliza para gastos menores a 200 pesos y además también nos decía cuánto era el mayor de recaudaciones a depositar, que en este caso era 6.000 pesos. ¿Qué significa que el mayor de recaudaciones a depositar tenga saldo? Significa que todo ese dinero fue el que se recaudó el día anterior y que hoy lo primero que tenemos que hacer es ir al banco y depositar esa recaudación. Recuerden que el postulado número 1 de este sistema era lo que decía que todas las recaudaciones del día se deben depositar el día siguiente en su totalidad e íntegramente. Entonces, esto lo tenemos que recordar siempre porque no siempre el enunciado nos lo va a decir. Tenemos que recordarlo nosotros. Lo primero que hay que contabilizar en el día es si la cuenta de recaudaciones a depositar tiene saldo, lo primero que tenemos que contabilizar es el depósito de esa recaudación en el banco. ¿Cómo hacemos ese asiento? Bueno, en la contabilidad de la empresa va a aparecer activo que aumenta banco, en este caso es el Banco Galicia por 6.000 pesos y damos de baja el saldo que tenía la cuenta de recaudaciones a depositar por 6.000 pesos. De esa manera la mayorizamos y ya podemos saber que la empresa cumplió con el primer postulado, que era depositar íntegramente la recaudación del día anterior. Una vez que hacemos eso, podemos empezar a analizar las operaciones del día. ¿Qué tenemos que recordar también? Aquellas operaciones que el responsable del fondo fijo tiene que pagar, recordemos que no es el momento de contabilizarlo, ¿sí? Por lo cual, de todas estas operaciones tenemos que ver qué hay que contabilizar ahora y qué no hay que contabilizar y directamente lo va a tener que anotar en sus registros el responsable del fondo fijo. Empezamos por el principio, nos dice pago elementos de librería por 110 pesos. Como es un pago menor a 110, sabemos que se va a pagar con fondo fijo, por lo cual en este momento el contador o la contadora no sabe que se pagó ese gasto de librería y no lo va a contabilizar. Lo mismo pasa con el gasto del correo por 50 pesos, que también es menor a 200 pesos, por lo cual lo va a pagar el responsable del fondo fijo. Después nos dice cobranzas en efectivo por ventas al contado 1.300 y a deudores por ventas 960. Entonces, este ingreso de dinero a la empresa sí lo vamos a contabilizar. Pero ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que está ingresando dinero a la empresa, pero que no podemos utilizar la cuenta caja. ¿Sí? Recuerden que no usamos la cuenta caja. ¿Cuál es la cuenta que reemplaza a caja en este sistema? La cuenta recaudaciones a depositar. Entonces, cada vez que ingrese dinero a la empresa, en vez de utilizar la cuenta caja que utilizábamos hasta ahora, vamos a utilizar la cuenta que se llama recaudaciones a depositar. En este caso, si sumamos 1.300 más 960, nos da los 2.260 que pusimos en el debe. Bien, esa recaudación, ¿por qué eran? Por dos motivos. Por las ventas del día, que fueron de 1.300 pesos, y porque también se cobró a deudores por ventas 960 pesos. Automáticamente, ¿qué hacemos? Vamos a mayorizar los 2.260 pesos en la cuenta de recaudaciones a depositar. Bien, otra cosa que sucedió el lunes fue que se pagó un proveedor por 1.500 pesos. Estos 1.500 pesos exceden los 200 pesos del fondo fijo, por lo cual sabemos que se pagó con el cheque del Banco Galicia y que hay que contabilizarlo en este momento. ¿Cómo va a ser el asiento? Bueno, pasivo disminuye proveedores por 1.500, activo disminuye Banco Galicia cuenta corriente por 1.500. Ya fíjense que ahora el enunciado no nos va a decir con qué se paga porque ya es parte de entender el sistema. Todos los pagos se hacen con cheque excepto los que se pagan con fondo fijo. Y por último, nos dice que se pagó un anticipo de sueldos por 1.200 pesos, también excede los 200 pesos, por lo cual sabemos que se pagó con un cheque y que hay que registrarlo en este momento. Vamos a tener activo que aumenta, anticipo de sueldos por 1.200 y activo que disminuye, Banco Galicia cuenta corriente por 1.200 pesos. Bien, ahí terminamos de analizar todas las operaciones y lo importante es saber con cuánto cerró el saldo de la cuenta de recaudaciones a depositar el día lunes, que en este caso nos da 2.260 pesos. ¿Por qué nos interesa eso? Porque ¿qué vamos a tener que hacer el día martes? Antes que nada, depositar esa recaudación a depositar y contabilizarlo en los registros contables. Bien, con esto terminaríamos la contabilización de los asientos del día lunes. Pero, ¿qué tiene el responsable del fondo fijo deberá anotar en sus registros todas las operaciones que va pagando para después poder hacer la rendición y la reposición del fondo fijo correspondiente?
Acá tenemos una planilla que es una planilla tipo, puede variar, puede tener más detalles o menos detalles, pero en principio acá en esta planilla lo que nos indica que es cuál fue la fecha del gasto, cuál fue el detalle y el comprobante que lo respalda, cuánto es el monto de ese gasto y el saldo para que esta persona sepa cuánta plata le va quedando de ese fondo fijo. En este caso, arrancamos con el saldo inicial que nos decía el enunciado que era de 2.000 pesos. Bien, ¿qué tiene que anotar esta persona el día lunes? Bueno, que pagó los elementos de librería por 110 pesos, entonces va a poner lunes gastos de librería 110, que va a estar restando, por lo cual le quedan 1.890 de esos 2.000 pesos, y después de que pagó el gasto del correo, también lo anotamos en el detalle, fecha lunes, detalle gastos de correo, monto 50 pesos, por lo cual él ya sabe que después de realizar estos dos pagos le van a quedar en su saldo 1.840 pesos. Este es un registro que no es un asiento contable, sino que es un registro auxiliar que realiza el responsable del fondo fijo para después ordenadamente poder hacer la rendición pertinente al contador o a la contadora, que es quien después va a hacer los asientos contables. Seguimos con el día martes. Nos da todas las operaciones del día martes y recordamos lo del enunciado, que eran gastos menores a 200 para fondo fijo y cuánto era el monto de recaudaciones a depositar. ¿Por qué teníamos que acordarnos cuánto era el monto de recaudaciones a depositar? Porque como el lunes nuestra registración contable va a empezar ¿con qué? Con el mismo asiento. Activo aumenta Banco Galicia cuenta corriente, en este caso por 2.260 pesos, y activo disminuye a recaudaciones a depositar por 2.260 pesos. Hacemos todos los días el mismo asiento siempre que haya algo que depositar. En este caso había 2.260 pesos, lo mayorizamos y ya sabemos que cumplimos con el primer postulado del sistema de recaudaciones a depositar. Ahora tenemos que analizar todas las operaciones que realizó la empresa el día martes. La primera dice pago de pasajes a Buenos Aires para el gerente general por 820 pesos. Como los 820 pesos exceden los 200 pesos del fondo fijo, sabemos que ese pago se realizó con cheque del Banco Galicia y que hay que registrarlo en este momento. Por lo cual vamos a tener resultado negativo, movilidad y viáticos, o resultado, o la cuenta de resultado que refleje el pago de los pasajes, en este caso por 820 pesos, y que los mismos se van a pagar con cheque del Banco Galicia, por lo cual vamos a tener activo que disminuye a Banco Galicia cuenta corriente por 820 pesos. Y después nos dice que se cobró un pagaré por 2.300 pesos recibido de un cliente, por lo cual vamos a contabilizar esa operación. Como toda cobranza, recordamos que no utilizamos más la cuenta caja y vamos a utilizar la cuenta recaudaciones a depositar, en este caso 2.300 pesos, y ya no vamos a tener más el derecho a cobrar ese documento. Activo disminuye a documentos a cobrar por 2.300 pesos. Por último nos dice que se paga la factura de luz por 180 pesos, por lo cual sabemos que eso se paga con el fondo fijo porque es menor a 200 pesos y no lo vamos a registrar en este momento. Si hacemos el mayor de recaudaciones a depositar, como recaudamos 2.300 pesos, ese es el saldo que queda a depositar el día siguiente. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué es lo que registró el responsable del fondo fijo en su propio registro que va a usar para hacer la rendición pertinente? En este caso pagó la luz 180 pesos, lo pasa a sus registros el día martes, gastos de electricidad por 180 pesos y ya le quedan solo 1.660 pesos del fondo fijo. Seguimos con el día miércoles. El miércoles nos da solamente una de las operaciones y, como en todos los días, recordamos cuánto es el monto del fondo fijo que se utiliza para pagar y cuánto es el mayor de recaudaciones a depositar. Siempre, cuando recaudaciones a depositar tiene saldo, lo primero que hacemos es contabilizar ese depósito, es decir, en este caso, activo aumenta Banco Galicia cuenta corriente por 2.300, activo disminuye recaudaciones a depositar por 2.300. Y ya cumplimos con el primer postulado, que soy reiterativa, pero que no tenemos que olvidarnos de que hay que contabilizarlo. Después analizamos cuál fue la operación del día, que fue pago de artículos de limpieza por 90 pesos, que por el monto sabemos que no lo vamos a registrar en este momento, sino que se paga con fondo fijo.
Si hacemos el mayor de recaudaciones a depositar, vemos que el saldo es cero, por lo cual el jueves ya no tenemos que hacer este asiento porque no va a haber ningún saldo a depositar en el banco. Bien, si analizamos lo que hace el responsable del fondo fijo, el día miércoles tiene que agregar que pagó los 90 pesos de gastos de limpieza. Lo pasa en sus registros y le queda un saldo de 1.570 pesos. Pasamos al día jueves. El día jueves nos dice cuál fue la operación del día jueves. Traemos el mayor de recaudaciones a depositar, aunque sabemos que es cero, solamente para no olvidárnoslo de analizar, pero como es cero en este caso no corresponde hacer ningún asiento de depósito de la recaudación. Pero recordemos que es solamente porque justo el día miércoles no se recaudó nada en dinero en efectivo. Si analizamos la operación, dice que se pagó un cambio de un cristal de la oficina por 350 pesos, que si bien es un gasto menor, no constituye un pago con el fondo fijo porque excede los 200 pesos, por lo cual por este vidrio la empresa, para poder afrontar este pago, va a tener que realizar un cheque del Banco Galicia. ¿Cuál es el asiento que deberá realizar? Bueno, resultado negativo, gastos de reparaciones o cualquier cuenta de gastos que simbolice la rotura de este vidrio por 350 pesos, y activo disminuye Banco Galicia cuenta corriente por 350 pesos. Bien, llegamos al día viernes. El día viernes nos dice cuáles fueron las operaciones del día y volvemos a traernos los dos datos que siempre necesitamos, que es con cuánta plata, hasta qué plata se paga con fondo fijo y cuánto era el mayor de recaudaciones a depositar. Como el día jueves tampoco se recaudó nada, tampoco el día viernes tenemos que hacer el asiento de depósito de la recaudación. Así que pasamos directamente a analizar las operaciones del día viernes. Dice, cobranzas en efectivo y cheques en fecha por ventas al contado, 2.100 pesos. Por lo cual, tanto el dinero en efectivo como los cheques en fecha, recordemos que no utilizamos más la cuenta caja, por lo cual vamos a utilizar ¿qué cuenta? La cuenta recaudaciones a depositar. Bien, tenemos aquí aumenta recaudaciones a depositar por 2.100 pesos y esto correspondía a las cobranzas de unas ventas al contado, por lo cual tenemos que registrar la venta, resultado positivo por 2.100 pesos en el haber. Siempre tenemos que recordar ahí qué es lo que nos dice. Si son ventas al contado, serán la registración de las ventas. Si son cobranzas, van a ser deudores por venta, si eran cobranzas de ventas a crédito. Sí, eso es lo que siempre tenemos que prestar atención en ese caso. Bien, en este caso tenemos que mayorizar recaudaciones a depositar, que son 2.100 pesos, por lo cual al día hábil siguiente, que sería el día lunes, sabemos que la empresa va a tener que depositar esa recaudación a depositar. El viernes también sucede la reposición del fondo fijo, por lo cual el responsable del fondo fijo va a traer su registración, ¿sí? Todo el registro que llevó de todas las operaciones que realizó y se las va a rendir al contador o a la contadora junto con todos los comprobantes comerciales de todos los gastos que fue realizando. Es decir, no solamente este registro interno que realizó él, sino también todos los comprobantes comerciales que respaldan esas operaciones de gastos. ¿Qué va a hacer en este caso? La contadora va a hacer el asiento correspondiente a todos los gastos que ya pagó el responsable del fondo fijo durante la semana. En este caso, ¿qué van a hacer? Todos gastos son en esta oportunidad. Tenemos el gasto de librería por 110 pesos, después teníamos el gasto del correo por 50 pesos o gastos de correspondencia, gastos de electricidad o gastos de luz también por 180 pesos y gastos de limpieza por 90 pesos. Entonces, en este momento se realiza la registración de todos aquellos pagos que ya realizó previamente el responsable del fondo fijo. Todos estos gastos, ¿contra qué cuenta van a ir? Bueno, contra la cuenta activo disminuye fondo fijo, que es con la cuenta que se realizó la erogación de todos estos pagos. Por lo cual, si sumamos todo, nos da 430 pesos. Es decir, que de los 2.000 pesos que tenía el responsable del fondo fijo, gastó en la semana 430 pesos. ¿Qué va a tener que hacer la contadora en este caso? Además de contabilizar esto, va a tener que hacer la reposición de ese fondo fijo. Es decir, que va a tener que devolverle al responsable los 430 pesos que ya gastó para volver a tener el saldo inicial, que eran 2.000 pesos.
Eso también hay que registrarlo contablemente. ¿Cómo es el asiento? Activo aumenta fondo fijo por 430 pesos, a activo disminuye Banco Galicia cuenta corriente por 430 pesos, porque recordemos que no se utiliza dinero en efectivo, por lo cual, ¿qué es lo que va a hacer el contador o la contadora? Va a darle un cheque del Banco Galicia y el responsable del fondo fijo va a ir al banco, va a cambiar ese cheque y con ese dinero va a poder seguir haciendo los pagos en efectivo. Fíjense que también ponemos en el registro del responsable del fondo fijo, el día viernes reposición del fondo fijo suma 430 pesos y vuelve a tener el monto original de 2.000 pesos. Otra cuestión que nos decía el enunciado era que, digamos, cuánto era el monto de recaudaciones a depositar y qué significaba. El monto, como fuimos llevando el mayor durante todo el ejercicio, nos había quedado el día viernes 2.100 pesos y lo que significa es que esos 2.100 pesos se deberán depositar el primer día hábil siguiente. Lo repetimos tantas veces que ya quedó súper claro, pero es importante que lo recordemos porque al no estar siempre explicitado en el enunciado, si nosotros no nos acordamos de eso, no vamos a hacer el asiento correspondiente. Algunas aclaraciones finales respecto a este tema. Primero, que la reposición del fondo fijo debe efectuarse según las pautas que vimos anteriormente y que debe respetarse el monto máximo por desembolso que puede pagarse con él. ¿Sí? Esas tres cuestiones que tiene que decidir la empresa para realizar el fondo fijo deben cumplirse siempre. Tenemos que acordarnos cuáles son, porque es una pregunta que siempre se hace en la materia y además esas tres preguntas tenemos que poder encontrarlas en el enunciado, así como vimos en el ejercicio anterior. Además, sabemos que indefectiblemente la reposición del fondo fijo debe efectuarse al cerrar el ejercicio contable, es decir, más allá de que el día del cierre del ejercicio no caiga justo en un momento de reposición de fondo fijo, ese día sí o sí la persona va a tener que hacer la reposición y la rendición. ¿Por qué? Porque el contador o la contadora tiene que registrar contablemente todos los gastos que fueron de ese ejercicio. Por el principio de lo devengado, no puede esperar a que eso se haga unos días después, porque esos gastos que el responsable del fondo fijo ya pagó eran gastos de este ejercicio, por lo cual sí o sí tenemos que recordar que al cierre del ejercicio hay que hacer la rendición del fondo fijo. Y por último, si realizamos una revisión o control sobre los fondos en poder del encargado de los mismos y detectáramos un sobrante o un faltante, deberíamos efectuar el asiento contable para registrarlo. Es decir, de la misma forma que hacíamos el arqueo de caja y que cuando terminábamos de hacer todo el arqueo teníamos que analizar si había sobrantes o faltantes, en el caso del fondo fijo es lo mismo porque le puede llegar a sobrar o faltar dinero al responsable del fondo fijo. Se hace el mismo análisis de decir, bueno, después de contabilizar todos los gastos que hizo esa persona, le debería quedar tanto de saldo, y si ese tanto de saldo no corresponde con la realidad, hay que registrar si hay un sobrante o un faltante, que en este caso, en vez de ser sobrante o faltante de caja, será sobrante o faltante de fondo fijo. Como conclusión, entonces sabemos que una empresa va a poder optar por dos sistemas posibles. Uno es el de pagar en efectivo, en ese caso va a aparecer la cuenta contable caja, y el otro es el de sistema de control interno, que van a aparecer las dos cuentas, recaudaciones a depositar y fondo fijo. Nunca van a aparecer ambas, ¿sí? Va a ser o una opción o la otra, y eso es lo que nos va a determinar a nosotros para poder saber si la empresa optó por un sistema u optó por el otro sistema. Como expliqué anteriormente, en el único momento donde podrían aparecer la cuenta caja y la cuenta recaudaciones a depositar y fondo fijo es si la empresa está en un momento de transición de un sistema a otro sistema, pero si no, va a aparecer o la cuenta caja y siempre utilizamos caja, o la cuenta recaudaciones a depositar y fondo fijo y no podemos utilizar caja en ese sistema.